Conocido como la perla del Índico, si te menciono a Sri Lanka no tienes ni idea de que este país existe. ¿Te gustaría saber por qué se llama así? ¿Quieres conocer a su gente, cultura y vida de sus habitantes? Pues quédate hasta el final donde veremos algunas curiosidades de esta isla asiática, así que sin más comencemos. Número 1. El nombre completo del país es República Democrática Socialista de Sri Lanka. República es por su modo de gobierno presidencial sin monarcas. Socialista por su ideología donde todos son iguales ante la ley. Y Sri Lanka proviene de la palabra en sánscrito, donde Sri significa sagrado y Lanka es isla, por lo que Sri Lanka significa isla sagrada. Este nombre seguramente se lo pusieron los antiguos pobladores de la isla, que fueron los Veda. Otro nombre que tiene el país es Ceilán. Número 2. En el año 1505, los primeros europeos en llegar a la isla fueron los portugueses por orden del capitán Lourenço de Almeida. Esta presencia fue larga hasta la llegada neerlandesa en 1602, donde llevaron la Compañía Holandesa de Indias Orientales. Y en 1796 todo el territorio fue ocupada por el Imperio Británico hasta su independencia en el año 1972. Número 3. La capital de este país es un nombre muy largo, este es Sri Jayawardenapura Kotte, o simplemente Kotte, con una población de 115.826 habitantes. Mientras que Colombo es su ciudad más habitada con 642.163 personas. Número 4. Con una población de casi 21 millones de habitantes, Sri Lanka es la tercera isla más poblada del mundo, solo por detrás de Madagascar y Taiwán. En cuanto a islas que son países, es la séptima isla en tamaño. Y en el mundo ocupa el puesto 25. Número 5. Sri Lanka alberga a 4 de las religiones más profesadas del mundo. Siendo que la mayoría en el país son budistas con 69% de sus seguidores, hinduistas con el 16%, musulmanes con el 7.6% y cristianos 7.5%. Número 6. Los idiomas oficiales de Sri Lanka son el singalés, el tamil de la India y el idioma inglés. Todos los carteles están en este idioma, por lo que facilita la comunicación con todos en inglés. Número 7. La moneda nacional de Sri Lanka es la rupia, siendo esta también el sistema monetario de Pakistán, Nepal, de la isla de Mauricio, las islas Seychelles, Indonesia y el archipiélago de Maldivas. Este tipo de rupia es la que más se aleja del dólar, solo superando a la de Indonesia. Número 8. El ave nacional de Sri Lanka es el gallo de Ceilán. Según diversos estudios, el gallo de Ceilán, también conocido como Gallus Lafayette y en honor a Gilbert Dumoutier, marqués de Lafayette, es junto con el gallo de Java, el giro de la selva y el gallo colorado de la selva, son los padres de todos los gallos que existen en Occidente como resultado de las antiguas relaciones coloniales. El gallo de Ceilán luce 14 plumas en la cola, un plumaje rojo anaranjado y una cresta roja cuya principal característica es una mancha amarilla. Número 9. El clima de Sri Lanka presenta sol casi todos los días del año con temperaturas de 28 grados. Especialmente en abril y mayo. Aunque también tiene lo que se llama temporada seca de diciembre a marzo y el monzón o época de lluvias octubre y noviembre. Número 10. Sri Lanka no es un país muy montañoso, apenas teniendo mesetas, llanuras y un clima tropical. Siendo que el punto más alto es el monte Vidurutalaga con una elevación de 2.534 metros sobre el nivel del mar. Número 11. Dicen que después de África, Sri Lanka es el mejor lugar para hacer un safari. Por falta de animales no va a ser, pues podemos encontrar leopardos, elefantes, búfalos de agua, macacos, osos negros, ciervos, y en el mar, ballenas, delfines, tortugas, y un largo etcétera. En muchos de sus parques nacionales, como el de las llanuras de Hortón, Lungambera o Yala, se pueden hacer safaris en los que te subes a un todoterreno y te llevan a buscar diferentes animales, toda una experiencia. Número 12.
Al ser uno de los muchos países budistas, en Sri Lanka, se usa el calendario budista. Por lo que ellos celebran el Año Nuevo todos los 3 de febrero. Pero también celebran festividades de otras religiones como el Diwali o la famosa Navidad. Número 13. Sri Lanka es producto de piedras preciosas. Zafiros, topacios, rubíes, amatistas, granates y piedras de luna arco iris son extraídas del subsuelo de la isla. Estas piedras preciosas son muy apreciadas mundialmente por su calidad, habiendo incluso algunas que solo se encuentran aquí, como el zafiro azul ceilano o el zafiro Patparadscha, descubierto en Sri Lanka. Por eso no es de extrañar la gran cantidad de joyerías que hay en las ciudades. Número 14. Los frescos de Sigiriya son uno de los sitios arqueológicos más impactantes del mundo por su paisaje y entorno. En plena subida a la montaña nos encontramos la Cueva de la Cobra, que contiene frescos de mujeres desnudas haciendo diferentes cosas. No se sabe si eran las mujeres del rey o están en una ceremonia religiosa, pero su voluptuosa figura te hace plantearte que en aquellos tiempos, debían ser muy aficionados a la cirugía estética. De ser esto cierto, entonces en Sri Lanka se iniciaron los primeros implantes mamarios de la historia. Número 15. La gastronomía de Sri Lanka cuenta con influencias británicas y de la India. Se caracteriza por tener numerosos tipos de curry, y debido a su sabor intenso, resulta ser muy picante. Entre sus platillos estrella están arroz con curry, tolvas de hilo, kiribat, kotu, lamprais, etc. Número 16. Suelen llamar a este singular país como la lágrima de la India o la isla resplandeciente. La lágrima es por su evidente morfología, que parece salir de la mejilla del continente asiático. La isla resplandeciente es como la conocen en la India y se debe a su singular esplendor. Número 17. Como en otros países de Asia, el método de transporte más habitual es el tuk-tuk o mototaxi, una motocicleta de 3 ruedas que lo mismo hace de taxi, que de carreta, que de vehículo familiar. Conducirlo a lo largo y ancho de la isla, me imagino que es toda una aventura. Número 18. En Sri Lanka hay más mujeres que hombres, siendo que ellas representan el 51.8 y ellos el 48.2. Y por si esto no fuese más raro, la primera mujer en ser presidenta de un país en todo el mundo fue en Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike, que ostentó el cargo de máxima mandataria del país en 3 periodos diferentes. Número 19. La famosa y épica película El puente sobre el río Kwai no fue rodada sobre el río Kwai en la frontera de Tailandia con Birmania, como puede pensarse. Se rodó en el entorno del río Kelani, cerca de Kitulgala en Sri Lanka, espacio donde se desarrollan muchas actividades de turismo de aventuras. Número 20. La bandera de Sri Lanka contiene más de un significado por los colores y emblemas hallados en ella. El león representa a la etnia singalesa. Las hojas, la cola del león y el color dorado representan el budismo. La barra vertical naranja representa a la etnia tamil. La barra verde representa al Islam. El fondo color carmesí representa a las religiones menores del país. La espada del león es la soberanía de la nación. La melena del león es la meditación. Sus patas traseras son la pureza y salud. El mango de la espada son los 4 elementos. Número 21. El té de Ceilán, famoso en el mundo, se cultiva en Sri Lanka. Sus enormes plantaciones destilan belleza y autenticidad. Se trata de un té negro con cuerpo y sabor fuertes, ligeramente estimulante. Sri Lanka es el 4º país productor de té del mundo, detrás de China, India y Kenia. Se estima que su producción anual ronda los 328 millones de kilos. Cuando nos referimos al té de Sri Lanka, hablamos por lo general del té negro Ceilán, por lo tanto sus beneficios son similares a cualquiera de los tés de este tipo, aunque se sabe que esta variedad puede contener apenas más cafeína que los tés negros de origen chino, lo cual le confiere excelentes propiedades termogénicas, que ayudan a bajar de peso cuando acompañamos la ingesta de té con una dieta adecuada y ejercicio físico. Número 22. En Sri Lanka, al igual que en la India, la mayoría de los matrimonios son concertados y apenas hay divorcios. Solo un 1% de la población se divorcia, siendo el país, junto con India, que menos porcentaje de divorcios tiene, a diferencia de España, con un 67%. Número 23.
En Sri Lanka tienen un sistema medicinal que cura dolencias con alimentos, hierbas, especias y aceites. La medicina ayurveda, originaria de la India, en vez de usar medicamentos, como en Occidente, para curar la enfermedad y los síntomas, trata la enfermedad desde la raíz, teniendo en cuenta al paciente para entender de dónde proviene y poder tratarla. Para ello, utilizan un tratamiento holístico que incluye alimentos, hierbas, especias, infusiones, ungüentos, masajes con aceites, yoga y meditación. Número 24. Reforzando el número 16, a Sri Lanka se le llama lágrima de la India, llamada así por la forma de lágrima que tiene la isla y su proximidad con la India. Los chinos la llamaron la isla enjollada, los musulmanes la isla de los placeres, los indios la isla resplandeciente y los navegantes persas Serendip. También se conoce como Perla de Oriente y la isla de Dharma. Número 25. Sri Lanka es famosa por el diente de Buda que reposa en la entradas del templo del diente de la ciudad de Kandy, el cual es motivo del festival Perajera propio de cada mes de agosto. El diente, según la leyenda, fue traído a la isla desde la India por una princesa que lo ocultó en sus cabellos. Número 26. En Sri Lanka, cuando alguien mueve la cabeza de lado a lado aunque creas que está diciendo algo parecido a nuestro gesto de no, ellos están asintiendo, están diciendo que sí. Esta peculiaridad la hemos visto en programas como El Chavo del Ocho. Número 27. La esperanza de vida en Sri Lanka es de casi 76 años de vida. El porcentaje de alfabetización es del 91.2% de la población y el acceso a la sanidad está garantizado para todo el mundo. Número 28. El origen del cocotero es desconocido. Se cree que es un originario del sur o del sudeste de Asia, aunque hoy en día se encuentra en todos los países tropicales del mundo. Los principales productores son Filipinas, Indonesia, India, Sri Lanka y Malasia. Número 29. El arroz es el segundo cereal más consumido en el mundo. No se conoce exactamente el origen del arroz. Se cree que el cultivo se inició hace alrededor de 7000 años en el sudeste asiático, y su desarrollo se habría dado en diferentes países. Los primeros cultivos aparecieron en China en el 5000 AC y en Tailandia en el 4500 AC, para luego expandirse a Camboya, Vietnam y al sur de la India. Desde esos lugares se trasladó por medio de sus diferentes especies derivadas hacia otros países asiáticos como Corea, Japón, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka, Indonesia y Filipinas. Número 30. Sri Lanka posee 8 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO, estos son: Así hemos terminado con este video. No te olvides de reventar el botón de me gusta y si sabes más datos aportarlo en un comentario. Recuerda que, aprender es poder. Adiós.